Enterré a mi esposo hace 4 meses. Ayer lo vi sirviendo mesas en un restaurante del centro. Corrí hacia él. Lo llamé por su nombre, pero me miró como si yo fuera una loca cualquiera. Disculpe, señora, creo que me confunde con otra persona. La voz era idéntica. La cicatriz en la frente, la marca de nacimiento en el cuello, todo igual. Así que decidí seguirlo esa noche, pero lo vi entrar al cementerio y descubrí algo que me destrozó. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Mi nombre es Jimena, tengo 52 años y por 4 meses viví como viuda. 4 meses vistiendo de negro, recibiendo miradas de lástima en el supermercado, escuchando frases vacías como «Él está en un lugar mejor ahora» o «El tiempo lo cura todo». 4 meses durmiendo sola en una cama que aún guardaba su olor en la almohada, despertando a mitad de la noche esperando escuchar su respiración a mi lado. Alejandro murió en un accidente de coche en marzo, un choque frontal en la carretera que conecta nuestra ciudad con la Ciudad de México. El coche quedó completamente destruido, me dijeron. Tan destruido que el ataúd tuvo que permanecer cerrado durante el velorio. Yo no cuestioné nada. En ese momento, estaba tan en shock, tan hundida en el dolor, que simplemente acepté todo lo que me dijeron. Nuestro hijo Santiago, de 28 años, se encargó de todos los trámites: el reconocimiento del cuerpo, la liberación en el CEMEFO, el funeral. Él me protegió de todo, o al menos eso fue lo que pensé. Alejandro y yo llevábamos casados 30 años. Nos conocimos cuando yo tenía 22 y él 25. Él trabajaba como representante comercial, viajaba mucho, pasaba semanas fuera de casa. Yo era maestra de inglés, trabajaba en un colegio particular aquí en la ciudad. Nuestra vida era común, normal. Teníamos cuentas por pagar, sueños pequeños, discusiones tontas sobre dinero y sobre que él nunca estaba en casa. Pero yo lo amaba. Lo amaba de la forma en que se ama a alguien después de 30 años, con esa familiaridad cómoda, con ese conocimiento profundo de cada gesto, cada manía, cada imperfección. Después de su muerte, me convertí en una sombra. Perdí 8 kilos en 3 meses. Mi hermana Fernanda prácticamente se mudó a mi casa las primeras semanas porque tenía miedo de dejarme sola. Santiago venía a cenar conmigo todos los domingos, intentando llenar el vacío que Alejandro dejó. Yo fingía estar bien frente a ellos, pero cuando me quedaba sola, me derrumbaba. Ayer, un miércoles común de julio, regresaba de una consulta médica en el centro. Me había detenido para almorzar sola, algo que todavía me costaba hacer. Comer sola en restaurantes donde Alejandro y yo íbamos juntos. Elegí un lugar diferente, una cocina económica tipo buffet a la que nunca había ido antes, justamente para evitar los recuerdos. Tomé mi plato, me serví ensalada, un pedazo de pollo asado, arroz. Estaba buscando una mesa vacía cuando lo vi. Del otro lado del salón, limpiando una mesa, vistiendo un delantal blanco y sosteniendo un trapo. Alejandro. Mi esposo muerto estaba ahí, vivo, trabajando como mesero. Dejé caer el plato. El ruido de la loza rompiéndose llamó la atención de todos. La gente me miró. Alguien preguntó si estaba bien. No respondí. Mis ojos estaban fijos en él. Él miró en dirección al ruido, me miró a mí y nuestras miradas se encontraron. Esperé alguna señal de reconocimiento, un susto, pánico, cualquier cosa. Pero él solo frunció el ceño, confundido, como cualquier persona miraría a una desconocida que acaba de tirar un plato al suelo. Mis piernas se movieron solas. Crucé el restaurante tropezando con las sillas, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. La gente se apartó, probablemente pensando que me estaba sintiendo mal. «Alejandro». Mi voz salió extraña, aguda, desesperada. «Alejandro, soy yo, Jimena». Él dejó de limpiar la mesa y me miró con esa expresión educada y preocupada que tienen los extraños cuando alguien parece estar en crisis.
Disculpe, señora, pero creo que me está confundiendo con otra persona. La voz. Era su voz. El mismo tono, el mismo ritmo, la misma forma de pronunciar las palabras. Sentí que el estómago se me revolvía. No, no estoy confundiendo nada. Tú eres Alejandro, Alejandro Mendoza. ¡Mi esposo! Él dio un paso atrás, mirando alrededor como si buscara ayuda. Otros empleados del restaurante comenzaron a acercarse. Una mujer de unos 40 años, probablemente la gerente, vino hacia nosotros. Señora, ¿está todo bien? ¿Necesita ayuda? Él es mi esposo. Señalé a Alejandro, o a quien quiera que fuese esa persona. Él murió hace 4 meses. Yo lo enterré. La gerente intercambió una mirada preocupada con él. Alejandro, o ese hombre, negó con la cabeza lentamente. Lo siento mucho, señora, pero mi nombre es Rodrigo, Rodrigo López. Trabajo aquí hace 6 meses. Nunca la he visto antes. Lo miré más de cerca, la misma altura, el mismo cuerpo delgado y atlético, los mismos ojos color miel, la misma cicatriz fina en la frente, del lado derecho, que Alejandro tenía desde niño cuando se cayó de la bicicleta. La misma marca de nacimiento en el cuello, un poco arriba del cuello de la camisa, en forma de media luna. La cicatriz, susurré. En tu frente. Y la marca de nacimiento en el cuello, son iguales. Él se llevó la mano instintivamente a la frente, tocando la cicatriz. Tuve un accidente cuando era niño. Mucha gente tiene cicatrices. ¿Y la marca de nacimiento? Él jaló el cuello de su camisa, revelando la marca que yo conocía también. Es solo una marca de nacimiento, señora. Millones de personas la tienen. La gerente me tomó gentilmente del brazo. ¿Vamos a sentarla, señora? ¿Podemos llamar a alguien? ¿Algún familiar? Me dejé guiar hasta una silla. Acepté el vaso de agua que me ofrecieron, pero mis ojos no se apartaban de él. Él volvió al trabajo, pero yo notaba que me miraba de reojo, preocupado o tal vez con miedo de que yo hiciera otra escena. Me quedé ahí sentada por 20 minutos, observando. La forma en que caminaba, un poco chueco hacia la izquierda por un problema en la cadera. La forma en que se pasaba la mano por el cabello cuando estaba concentrado. Los mismos gestos, los mismos ademanes. No era solo parecido, era idéntico. Cuando salí del restaurante, mis manos temblaban tanto que apenas logré abrir el coche. Me senté en el asiento del conductor y miré por el retrovisor. Él estaba en la puerta del restaurante, fumando un cigarro. Alejandro nunca fumó, recordé. O al menos yo nunca lo vi fumar. Debía haber ido a casa. Debía haber llamado a Fernanda, a Santiago, a alguien. Debía haber buscado ayuda, aceptado que tal vez me estaba volviendo loca de tanto luto. Pero algo dentro de mí, ese instinto que toda mujer tiene y que raramente falla, me decía que aquello no era locura. Aquello era real. Entonces esperé. Me quedé estacionada al otro lado de la calle, 3 coches más adelante, esperando. A las 5 de la tarde, él salió. Vestía jeans y una camisa de cuadros, una mochila en la espalda. Entró en un Volkswagen Gol gris viejo, con una abolladura en la puerta trasera. Seguí el coche. Mantuve distancia, como hacen en las películas. Mi corazón latía desbocado. Cruzamos la ciudad, pasamos por la colonia donde vivíamos, donde yo aún vivía, y seguimos en dirección a la zona sur, un barrio que yo conocía poco. Él se estacionó frente a un pequeño panteón municipal que yo nunca había visitado. Un cementerio antiguo, con muros despintados y una cerca de hierro oxidada. Eran casi las 6 de la tarde. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y morado. Vi cuando salió del coche, tomó la mochila y entró al panteón. Esperé algunos minutos antes de seguirlo. Mi cuerpo entero temblaba. No de miedo, sino de algo que no lograba nombrar. Expectativa, tal vez, o terror de lo que estaba a punto de descubrir. El cementerio estaba casi vacío. Un sepulturero trabajaba en el fondo, cavando una fosa. Una señora mayor ponía flores en una tumba cerca de la entrada. Y él,
caminando entre las lápidas con la familiaridad de quien conoce bien ese lugar. Mantuve la distancia, escondiéndome detrás de un mausoleo grande. Vi cuando se detuvo frente a una tumba simple, de mármol blanco ya amarillento por el tiempo. Se arrodilló allí, sacó un trapo de la mochila y comenzó a limpiar la lápida. Esperé a que terminara. Esperé a que se quedara allí, sentado en el suelo, con la cabeza baja, como quien reza o platica con alguien que ya se fue. 15 minutos después, se levantó, guardó el trapo en la mochila y se fue. En cuanto el Gol gris salió del estacionamiento, corrí hacia la tumba. Mis pies tropezaban con las piedras irregulares del suelo. Mi corazón latía tan fuerte que escuchaba el pulso en mis oídos. Llegué a la lápida. Estaba limpia, brillando bajo la luz tenue del atardecer. Y entonces leí las palabras grabadas en el mármol. Rodrigo López, 1978, 2024. Amado hijo y hermano, descanse en paz, Rodrigo López. El nombre que él había dicho en el restaurante. 2024. Este año. Él había muerto este año. Sentí mis piernas flaquear. Me sostuve de la lápida para no caer. Las fechas no tenían sentido. Si Rodrigo López murió en 2024, ¿quién era el hombre que acabo de ver limpiando esta tumba? ¿Y por qué se parecía tanto, exactamente, a mi esposo? Saqué mi celular con las manos temblorosas y fotografié la lápida. Después fui a la administración del panteón, una pequeña oficina en el fondo. Había una mujer de mediana edad sentada detrás de un escritorio, usando la computadora. Con permiso, mi voz salió más firme de lo que esperaba. Necesito información sobre un difunto. Ella me miró por encima de los lentes. ¿Nombre? Rodrigo López, sepultado aquí este año. Ella tecleó en la computadora, frunciendo el ceño. Tengo un Rodrigo López sepultado en marzo. Sección C, lote 47. Marzo, el mismo mes en que Alejandro murió. ¿Tiene los datos del responsable de la sepultura? ¿Quién la cuida? Déjeme ver. El responsable listado es Alejandro Mendoza, hermano del fallecido. El suelo se abrió bajo mis pies. Alejandro Mendoza. El nombre de mi esposo. Listado como hermano de Rodrigo López. ¿Tiene una dirección? ¿Teléfono? Ella dudó. Esa información es privada, pero, mire, solo tengo un número de teléfono aquí. Ella lo anotó en un papel y me lo entregó. Tomé el papel. Reconocí los dígitos inmediatamente. Era el número del celular de Alejandro, el mismo número que yo aún no había podido cancelar, porque significaría aceptar definitivamente que él nunca más volvería. Salí del cementerio en estado de shock. Me senté en el coche y me quedé allí, parada, mirando aquel pedazo de papel con el número que yo conocía de memoria. Marqué. Mis dedos temblaban tanto que me equivoqué 2 veces antes de lograr marcar correctamente. La llamada cayó directo al buzón de voz. Su voz. La voz de Alejandro diciendo: «Has llamado a Alejandro Mendoza. Deja tu recado después del tono». Colgué sin dejar mensaje. Respiré hondo 3 veces, intentando organizar mis pensamientos. Hechos. Necesitaba hechos, no emociones. Hecho 1. Alejandro murió en marzo en un accidente de coche. Hecho 2. Rodrigo López murió en marzo, en el mismo mes. Hecho 3. Un hombre idéntico a Alejandro trabaja en un restaurante con el nombre de Rodrigo López. Hecho 4. Ese hombre visita la tumba de Rodrigo López regularmente. Hecho 5. Alejandro está listado como hermano de Rodrigo en el registro del cementerio. Alejandro nunca me dijo que tenía un hermano. En 30 años de matrimonio, siempre dijo que era hijo único. Sus padres murieron cuando él tenía 20 y tantos años, antes de conocernos. Él no tenía familia. Siempre fuimos solo nosotros. Él, yo y Santiago. O era mentira, todo era mentira. Llamé a Santiago, contestó al tercer tono. «Mamá, ¿todo bien?» «Santiago, necesito que vengas a mi casa. Ahora». «¿Ahora? Mamá, son las 7 de la noche. Yo estaba...» «Ahora, Santiago». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «Es sobre tu papá».
Silencio del otro lado. Después, en un tono cuidadoso, «Mamá, ya platicamos sobre eso. Necesitas...» «Vi a tu papá hoy, vivo, trabajando en un restaurante en el centro». Otro silencio, más largo. Escuché el ruido de una puerta cerrándose, pasos, después su voz más baja. «Mamá, ¿dónde estás?» «En casa, o mejor dicho, yendo para la casa ahora. ¿Vienes?» «Voy, quédate ahí. No hagas nada, no llames a nadie. Ya voy para allá». Colgó antes de que pudiera responder. Algo en su tono me incomodó. No era sorpresa. No era incredulidad. Era preocupación, pero de un tipo diferente. Como si él supiera algo. Manejé a casa en piloto automático. Cuando llegué, las luces estaban todas apagadas. La casa vacía me recibió con ese silencio pesado que yo había aprendido a odiar los últimos 4 meses. Prendí las luces, hice un té que no bebí, me senté en el sofá y esperé. Santiago llegó 40 minutos después. Entró sin tocar. Él tenía llave. Me encontró sentada en la oscuridad. Yo había apagado las luces de nuevo sin darme cuenta. «Mamá». Él encendió la lámpara. Se sentó a mi lado. «Cuéntame qué pasó». Le conté todo. El restaurante, el hombre idéntico a Alejandro, su negación, el cementerio, la tumba de Rodrigo López, el registro con el nombre de Alejandro como hermano. Le mostré la foto de la lápida en mi celular. Santiago miró la foto en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa, mostraba resignación. «Tú sabías». No era una pregunta. Él cerró los ojos. Se pasó la mano por la cara, ese gesto que hacía cuando estaba nervioso, desde niño. «Mamá, tú sabías que tu papá tenía un hermano». «No exactamente un hermano». «¿Entonces qué?» Santiago respiró hondo. Cuando abrió los ojos, vi lágrimas en ellos. «Un hermano gemelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Hermano gemelo. Alejandro tenía un hermano gemelo y nunca me lo contó. En 30 años de matrimonio nunca lo mencionó. «Explícame». Mi voz salió fría, controlada. «Ahora». Santiago se levantó, comenzó a caminar por la sala, ese hábito nervioso que heredó de su padre, del hombre que yo pensaba conocer. Papá y Rodrigo eran gemelos idénticos. Nacieron en 1970, en un pueblo pequeño de Michoacán. La familia era muy pobre. Cuando tenían 5 años, los padres se separaron. La mamá se quedó con papá y el padre se quedó con Rodrigo. Me senté más recta en el sofá. Continúa. Crecieron separados, en ciudades diferentes. Papá fue criado por su madre aquí en la Ciudad de México. Rodrigo se quedó en el pueblo con el padre. Se reencontraron solo cuando eran adultos, por casualidad, en una central de autobuses. ¿Y por qué nunca me contó eso? ¿Por qué escondió que tenía un hermano gemelo por 30 años? Santiago dejó de caminar. Me miró con esa expresión de quien está a punto de decir algo que va a doler. Porque Rodrigo tenía problemas, mamá. Problemas serios. ¿Qué tipo de problemas? Estuvo preso algunas veces. Robos pequeños, fraudes. Lo internaban en clínicas psiquiátricas de vez en cuando. Tenía crisis. A papá le daba vergüenza. Tenía miedo de que lo juzgaras por tener un hermano así. Entonces decidió simplemente nunca mencionarlo. Me levanté, sintiendo la rabia subir. Decidió mentir, querrás decir. 30 años, Santiago. 30 años de mentiras. Él te protegía. ¿Protegía? Casi grité. Él mentía. Hay una diferencia enorme. Santiago bajó la cabeza. Lo sé, estoy de acuerdo. Cuando él me lo contó, unos 5 años atrás, yo también me quedé en shock. Peleé con él. Le dije que necesitaba contártelo, pero él me pidió que no dijera nada. Dijo que encontraría el momento correcto. ¿Y lo encontró? ¿Te contó cuándo? Nunca. Él murió antes de contarte. Me senté de nuevo, sintiendo el peso de todo aquello. ¿Y Rodrigo? ¿Cómo murió? Suicidio. La palabra cayó como una piedra. Se ahorcó en su casa,
Papá quedó devastado. Fue él quien encontró el cuerpo. Una semana después, papá murió en el accidente. Hice las cuentas mentalmente. ¿Rodrigo murió en marzo? El día 8 de marzo. Papá murió el día 15. Una semana de diferencia. Alejandro encontró a su hermano gemelo muerto y una semana después murió en un accidente de coche. ¿O sería demasiada coincidencia? Santiago, ¿quién identificó el cuerpo de tu padre en el CEMEFO? Él se puso pálido. Yo. ¿Viste el cuerpo? No exactamente. Yo... Fue muy rápido, mamá. El accidente fue horrible. El coche se incendió. Ellos dijeron que el cuerpo estaba muy quemado, que era mejor que no lo viera. Solo firmé los papeles. Sentí que me faltaba el aire. Firmaste los papeles sin ver el cuerpo. Tenían sus documentos, la cartera, todo. No había duda. ¿Y si no era él? Mi voz estaba subiendo. ¿Y si quien murió quemado en ese coche era Rodrigo, no Alejandro? Santiago me miró como si hubiera enloquecido. Mamá, eso no tiene sentido. ¿Por qué papá fingiría su propia muerte? No lo sé, pero hoy vi a un hombre idéntico a tu padre, con el mismo nombre que Rodrigo, visitando su tumba. ¿Y sí? Los gemelos idénticos se parecen, mamá. Ese tipo que viste debe ser solo un hermano más, o un primo, qué sé yo. ¿Con todas las mismas marcas? La cicatriz en la frente, la marca de nacimiento en el cuello, la forma de caminar, ¿todo igual? Santiago se pasó la mano por el cabello frustrado. ¿Qué estás sugiriendo? ¿Que papá cambió de lugar con Rodrigo? ¿Que fingió su propia muerte? Estoy diciendo que algo no está bien y que necesito descubrir la verdad. Él se acercó, tomó mis manos. Mamá, mírame. Estás de luto, estás sufriendo. El cerebro a veces nos juega bromas cuando estamos en un dolor profundo. Viste a alguien parecido a papá y... Jalé mis manos de vuelta. No me trates como si estuviera loca, Santiago. Yo sé lo que vi. Yo sé lo que sentí. Ese hombre no es solo parecido. Es idéntico. Entonces, ¿qué quieres hacer? Tomé mi celular, abrí el navegador y escribí Rodrigo López en Google. Aparecieron decenas de resultados. Refiné la búsqueda. Rodrigo López, suicidio, marzo 2024, Ciudad de México. Apareció una noticia de un periódico local. Hice clic. La nota era corta, solo 3 párrafos. Hombre de 54 años es encontrado muerto en departamento en la zona sur. Rodrigo López fue encontrado ahorcado la mañana del viernes por su hermano, Alejandro Mendoza. La fiscalía investiga el caso como suicidio. López tenía historial de depresión y ya había intentado suicidarse anteriormente. Se lo mostré a Santiago. Dice aquí que Alejandro encontró el cuerpo. Lo sé. Él me llamó ese día, desesperado. Fui con él al departamento. Fue horrible, mamá. ¿Viste el cuerpo? Él dudó. Lo vi de lejos. La policía no nos dejó acercarnos, pero era él, era Rodrigo. ¿Tenías la certeza? Yo, sí, creo que sí. Digo, yo solo había visto a Rodrigo 2 veces en mi vida antes de eso, pero parecía él. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿2 veces? ¿Cuándo? Una vez hace unos 4 años, cuando papá me lo presentó. Y otra vez 6 meses antes de que muriera, en una carne asada que papá hizo en su casa. ¿Él tenía casa? Un departamento, muy sencillo, en la zona sur. ¿El mismo departamento donde fue encontrado muerto? Sí. Me levanté de nuevo, tomando mi bolsa. Vamos allá. ¿A dónde? Al departamento de Rodrigo. Ahora. Mamá, ya son las 9 de la noche, y el departamento está sellado por la policía. Entonces vamos mañana, a primera hora. Santiago suspiró. Mamá, ¿para qué? ¿Qué esperas encontrar? La verdad. No dormí esa noche. Me quedé acostada en la oscuridad, mirando al techo, repasando todo en mi cabeza. Alejandro y Rodrigo, gemelos idénticos separados en la infancia, reencontrados en la vida adulta. Uno muere por suicidio, el otro muere en accidente una semana después. ¿O sería al contrario? ¿Y si Alejandro no murió?
¿Y si cambió de identidad con Rodrigo? ¿Pero por qué? ¿Para huir de qué? ¿De quién? ¿De mí? Tomé mi celular y comencé a investigar. Aprendí sobre gemelos idénticos, sobre cómo comparten el mismo ADN, sobre cómo incluso las huellas dactilares pueden ser muy similares, aunque no idénticas. Leí sobre casos de hermanos gemelos que cambiaron de identidad, que engañaron a familias enteras. A las 5 de la mañana desistí de intentar dormir. Me bañé, me vestí, hice café. A las 7, Santiago tocó el timbre. Tenía ojeras profundas y parecía no haber dormido tampoco. ¿Vamos?, pregunté. Él asintió. Fuimos en su coche, un Honda Civic negro. El departamento de Rodrigo quedaba en un edificio viejo de 3 pisos, sin elevador, en la zona sur. Subimos hasta el segundo piso. La puerta tenía una cinta amarilla de la policía que ya estaba rota. Santiago sacó una llave del bolsillo. Papá me dio una copia. Después de que Rodrigo murió, él fue quien se encargó de todo aquí. ¿La policía liberó el departamento? Hace unos 2 meses. No había nada sospechoso. Fue suicidio mismo. Él abrió la puerta. El departamento olía a humedad y encierro. Era pequeño, unos 40 metros cuadrados, una sala con un sofá viejo, una cocineta, una recámara, un baño. Todo muy simple, casi vacío. Comencé a buscar. No sabía exactamente qué, pero algo que explicara todo aquello. Abría las cenas en la cocina. Vasos, platos, ollas viejas. Nada personal. Fui a la recámara. Una cama individual sin ropa de cama. Un ropero con algunas prendas colgadas. Tomé una camisa. Era de la misma talla que Alejandro usaba. La olí. No olía a nada, solo a humedad. Santiago estaba en la sala, revisando un cajón. Encontré algunos recibos viejos, luz, agua, todo a nombre de Rodrigo López. Seguí buscando. Debajo de la cama encontré una caja de zapatos vieja. La abrí. Dentro había fotos. Tomé una. Era de 2 niños pequeños, gemelos, de unos 5 años, abrazados y sonriendo. Volteé la foto. Al reverso escrito a mano. Alejandro y Rodrigo, 1975. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Eran idénticos, 2 niños felices que no sabían que serían separados, que crecerían sin conocerse, que tendrían vidas tan diferentes. Seguí mirando las fotos. Rodrigo adolescente, solo. Rodrigo adulto, con un grupo de amigos que yo no conocía. Rodrigo frente a un edificio que parecía una clínica. Y entonces, una foto más reciente. Rodrigo y Alejandro juntos, adultos, abrazados, sonriendo. Alejandro usaba una camisa que yo reconocí. Se la había regalado en su cumpleaños hace 3 años. Le mostré la foto a Santiago. ¿Cuándo fue esto? Él miró. Creo que en la carne asada que te dije, 6 meses antes de que pasara todo. Continué revisando la caja. En el fondo encontré un sobre. Dentro de él, una carta, manuscrita, con letra temblorosa. Comencé a leer. Alejandro, ya no aguanto más. Intenté, juro que intenté, pero el dolor es demasiado grande. Tú tienes una vida, una familia, un hijo. Yo no tengo nada. Solo problemas, solo deudas, solo esta enfermedad en la cabeza que nunca se va. A veces me quedo pensando cómo habría sido si hubiéramos crecido juntos, si mamá no se hubiera quedado solo contigo, si papá no me hubiera llevado lejos. ¿Sería yo diferente? ¿Tendría una vida como la tuya? Pero no sirve de nada pensar en eso ahora. Lo que fue, fue, y no veo salida. Perdón por ser una carga para ti. Perdón por cada vez que necesité dinero, cada vez que te causé problemas. Siempre fuiste bueno conmigo, aunque yo no lo mereciera. Cuida a Jimena y a Santiago por mí. Tienen suerte de tenerte. Rodrigo. Mi mano tembló sosteniendo el papel. Santiago. Él vino hacia mí. Leyó la carta por encima de mi hombro. Se quedó en silencio. Esta es una carta de despedida, susurré. Rodrigo estaba planeando el suicidio. Parece.
Pero mira aquí. Señalé una línea. Dice: cuida a Jimena y a Santiago por mí, como si supiera que Alejandro cuidaría de nosotros, como si supiera que Alejandro continuaría vivo. Mamá, él estaba deprimido. No se puede analizar lógicamente lo que una persona en depresión escribe. Pero algo no encajaba. Seguí buscando en el departamento. En el baño abrí el botiquín. Medicamentos, muchos medicamentos, antidepresivos, ansiolíticos, estabilizadores del ánimo, todos a nombre de Rodrigo López. Regresé a la sala. Santiago estaba mirando por la ventana. ¿Encontraste algo más? Solo medicinas. ¿Y tú? Nada importante. Miré alrededor una vez más, y entonces lo vi. En la pared, encima de un mueble pequeño, había un portarretratos. Lo tomé. Era una foto de Alejandro, yo y Santiago, tomada en el cumpleaños de Santiago hace 2 años. Todos sonriendo, felices. ¿Por qué Rodrigo tendría una foto nuestra?, pregunté en voz alta. Santiago vino a ver. Se puso pálido. Papá debe habérsela dado, para que se sintiera parte de la familia. Pero algo en esa foto me incomodaba. Algo estaba mal. Miré más de cerca. Alejandro en la foto usaba una camisa azul clara. Yo recordaba ese día. Recordaba esa camisa. Era su favorita. Salí del departamento con la foto en la mano. Santiago cerró la puerta detrás de nosotros. En el coche me quedé en silencio, mirando aquella foto. Mamá, ¿estás bien? Llévame de regreso a aquel restaurante, el restaurante donde vi al hombre ayer. Mamá, ¿para qué? Solo llévame. Él suspiró, pero obedeció. 20 minutos después, estábamos estacionados frente a la cocina económica. Eran las 10 de la mañana. El restaurante abría al mediodía. Esperamos. A las 11:30 vi el Gol gris estacionarse. Él salió del coche. Hoy usaba jeans y una playera negra. Entró por la puerta de atrás, la entrada de empleados. Es él, susurré. Es idéntico. Santiago miró. Se quedó callado por un largo momento. Sí, es muy parecido. No parecido. Idéntico. Esperé hasta el mediodía. Entré sola al restaurante. Santiago se quedó en el coche. Se lo pedí. Tomé mi comida, elegí una mesa desde donde pudiera observarlo. Él estaba en la barra, reponiendo las charolas de comida caliente. Estudié cada movimiento. La forma como se inclinaba, el modo de tomar los utensilios, la manera como sonreía a los clientes. Todo era Alejandro. Cada gesto, cada expresión. Terminé de comer. Pagué la cuenta. Cuando estaba saliendo, él pasó junto a mí cargando una bandeja. Nuestros ojos se encontraron. Esta vez vi algo diferente. Un flash de reconocimiento. Rápido, casi imperceptible. Pero estaba ahí. Él me reconoció. Salí del restaurante con el corazón disparado. Entré al coche. Santiago me miró preocupado. ¿Y bien? Él me reconoció. Por una fracción de segundo, cuando nuestros ojos se encontraron, él me reconoció. Mamá, puedes estar imaginando. No estoy imaginando nada. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Respiré hondo. Perdón, pero lo vi. Tengo la certeza. Santiago manejó de regreso a mi casa en silencio. Cuando llegamos, entró conmigo. Hicimos café. Nos sentamos a la mesa de la cocina. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. Quiero la verdad. Necesito saber si ese hombre es tu padre o no. ¿Y cómo pretendes descubrirlo?, pensé. Prueba de ADN. Santiago casi escupió el café. ¿Cómo? ¿Vas a llegar con él y pedirle hacer una prueba de ADN? Si es necesario. Mamá, sé realista. Aunque él sea papá, lo cual dudo mucho, él obviamente no quiere ser encontrado. ¿Por qué aceptaría hacerse una prueba? Tenía razón, necesitaba otra estrategia. ¿Y si conseguimos una muestra suya? ¿Cabello, algo que él tocó? Eso es invasión de privacidad. Nos pueden demandar. No me importa. Santiago me miró seriamente. Mamá, ¿a dónde va a llevar todo esto? Digamos que pruebas que él es papá.
que fingió su propia muerte. ¿Y qué ganas con eso además de más dolor? La pregunta me tomó desprevenida. ¿Qué ganaba? ¿Venganza? ¿Justicia? ¿La satisfacción de tener la razón? ¿O solo más dolor, la confirmación de que el hombre que amé por 30 años me engañó de la peor forma posible? Gano la verdad, respondí finalmente. Y la verdad siempre vale la pena, no importa cuánto duela. En los días siguientes, me convertí en una investigadora. Comencé a seguir a Rodrigo discretamente. Aprendí su rutina. Él salía de casa a las 10:30 de la mañana, llegaba al restaurante a las 11. Trabajaba hasta las 5. 3 veces por semana iba al cementerio después del trabajo. Los martes y jueves iba a un gimnasio barato cerca de su casa. Los sábados hacía compras en el mercado. Los domingos se quedaba en casa. Vivía en un departamento pequeño en un edificio de 3 pisos, sin portero. El mismo edificio donde Rodrigo había muerto. Vivía solo, aparentemente. Nunca vi a nadie visitarlo. Un jueves lo seguí hasta el gimnasio. Esperé afuera. 1 hora después, salió. Di un tiempo y entré. Fui directo a los vestidores de mujeres. Después regresé y miré alrededor. No había nadie. Entré rápidamente al vestidor de hombres. Encontré el casillero que yo lo había visto usar, el número 23. Estaba abierto, solo con un candado simple puesto pero sin cerrar. Adentro, su mochila. Con las manos temblorosas, tomé un cepillo de cabello que estaba ahí. Tenía algunos cabellos. Los puse en una bolsita de plástico que yo había traído. Cerré todo y salí corriendo. Al día siguiente, fui a un laboratorio particular. Expliqué que necesitaba una prueba de ADN. La recepcionista me miró con esa expresión neutra profesional. ¿Para prueba de paternidad? Algo así. Tengo muestras de 2 personas. Necesito saber si son la misma persona. Ella frunció el ceño. El ADN no funciona así. La prueba muestra relación genética, padre e hijo, hermanos, etc. Para saber si 2 muestras son de la misma persona, sería necesario comparar con un patrón de referencia. Mi corazón se hundió. ¿Y si tengo algo que perteneció a una de esas personas? ¿Algo con su ADN? Podría funcionar. ¿Lo tiene? Pensé. En casa, yo aún tenía cosas de Alejandro. Su cepillo de dientes, ropa, el peine que usaba. Tengo. Entonces tráigalo. Vamos a necesitar una buena muestra y va a costar unos 5,000 pesos. Pagué por adelantado. Volví a casa y tomé el cepillo de dientes de Alejandro, que yo había guardado en una bolsa de plástico. No sé por qué, tal vez intuición. Lo llevé de vuelta al laboratorio junto con los cabellos del vestidor. Resultados en 10 días, dijo la recepcionista. Fueron los 10 días más largos de mi vida. No le conté a nadie, ni a Santiago, ni a Fernanda. Continué mi rutina. Daba clases, regresaba a casa, esperaba. Al 10º día recibí un correo. Resultados listos para recoger. Salí corriendo del colegio, tomé un Uber hasta el laboratorio. La recepcionista me entregó un sobre sellado. Lo abrí ahí mismo, con las manos temblando. Leí el reporte. Palabras técnicas, números, gráficos. Y entonces, al final, la conclusión. Compatibilidad genética, 99.97%. Las muestras pertenecen al mismo individuo. Sentí mis piernas flaquear. La recepcionista me sostuvo del brazo. «Señora, ¿está bien? ¿Quiere sentarse?» Me senté en una silla de la recepción. Releí el resultado 3 veces. 99.97%. Era él. El hombre en el restaurante era Alejandro. Mi esposo no estaba muerto. Fingió su propia muerte y estaba viviendo como otra persona. Lloré ahí mismo, en la recepción del laboratorio. No de alivio, de traición, de rabia, de dolor. La recepcionista me ofreció agua, me dejó usar el baño, me lavé la cara, me recompuse. Guardé el resultado en la bolsa. En el coche llamé a Santiago. «Necesito que vengas a mi casa. Ahora. Es urgente». 1 hora después, él estaba en mi sala. Le mostré el resultado del ADN. Vi cuando el shock atravesó su rostro. «No es posible».
Lo es. Ese hombre es tu padre. Alejandro no murió. Él cambió de lugar con Rodrigo y fingió su propia muerte. Santiago se sentó, pálido. ¿Pero por qué? ¿Por qué haría eso? No lo sé, pero lo voy a descubrir. Mamá, espera. Vamos a pensar con calma. Si él hizo eso, debe tener un motivo. Tal vez estaba en peligro. Tal vez él simplemente no quería más esta vida, esta familia, a nosotros. Las palabras salieron amargas. Santiago intentó protestar, pero lo interrumpí. Él nos abandonó, Santiago. Nos dejó creer que estaba muerto. Me dejó sufrir, llorar, vestir de luto. ¿Y por qué? ¿Para vivir como mesero en un restaurante de mala muerte? Eso no tiene sentido. Tiene que haber una explicación. Entonces vamos a preguntarle. Tomé mi bolsa. Santiago me sostuvo del brazo. Mamá, no así. Estás alterada. Vamos a planear. Pensar bien en cómo abordar. Solté mi brazo. Pasé 4 meses de luto. 4 meses creyendo en una mentira. No voy a esperar ni un segundo más. Manejé hasta el restaurante. Santiago fue detrás, en su coche, intentando llamarme todo el tiempo. No contesté. Eran las 3 de la tarde, hora de poco movimiento. Entré. Él estaba en el fondo, limpiando mesas. Caminé directo hacia él. Cuando me vio, su rostro se tensó. Necesito hablar contigo, dije, mi voz firme. Ahora, afuera. Señora, ya le dije, usted está confundiendo. Arrojé el resultado del ADN en la mesa frente a él. No estoy confundiendo nada, Alejandro. ¿O prefieres que llame a la policía aquí? Él miró el papel. Vi cuando el color desapareció de su rostro. Sus hombros cayeron. Por un largo momento nos quedamos ahí, parados, mirándonos. Después él miró alrededor. El restaurante estaba casi vacío, solo 2 clientes en la esquina opuesta. Dame 10 minutos, dijo en voz baja. Voy a hablar con mi jefe y te encuentro afuera. Salí. Santiago se había estacionado y venía en mi dirección. Mamá, ¿qué hiciste? Le di los resultados del ADN. Él va a hablar conmigo en 10 minutos. Dios mío. Santiago se pasó la mano por el cabello. ¿Y ahora? Ahora esperamos. 12 minutos después, salió por la puerta de atrás. Venía sin el delantal, usando solo jeans y camiseta. Se acercó a nosotros. Miró a Santiago, después a mí. Vamos a mi departamento, dijo. No quiero hablar aquí. Lo seguimos. Santiago y yo en su coche. Alejandro, o Rodrigo, o quien sea que él fuera ahora, en el Gol gris. Llegamos al edificio. Subimos. Él abrió la puerta del departamento. Era diferente de cómo lo recordaba de la vez que había venido a investigar. Ahora había vida ahí. Ropa tirada en el sofá. Platos sucios en el fregadero. Un olor a café viejo. Nos sentamos. Él se quedó de pie, recargado en la pared, con los brazos cruzados. Parecía más viejo, cansado, derrotado. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó finalmente. Te vi en el restaurante. Te seguí hasta el cementerio. Vi que visitabas la tumba de Rodrigo. Sumé 2 más 2. Él asintió lentamente. ¿Y el ADN? Tomé cabellos tuyos en el gimnasio. Los comparé con tu cepillo de dientes que aún tenía en casa. Un silencio pesado. Santiago estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo permanecí de pie, con los brazos cruzados, esperando. ¿Por qué? Mi voz salió más débil de lo que quería. ¿Por qué hiciste esto, Alejandro? Él cerró los ojos. Cuando los abrió, estaban rojos. Porque no tenía opción. Todo el mundo tiene opción. No cuando hay vidas en juego. Fruncí el ceño. ¿Qué vidas? Él se apartó de la pared, comenzó a caminar por el departamento. Ese gesto nervioso que yo conocía tan bien. Ustedes no saben todo, sobre Rodrigo, sobre lo que pasó en los últimos años. Entonces cuenta, dijo Santiago, levantando la cabeza. Cuéntalo todo. Alejandro respiró hondo. Se sentó en una silla. Comenzó a hablar. Rodrigo no tenía solo depresión.
Él estaba involucrado con gente peligrosa. Debía dinero, mucho dinero, a prestamistas, unos 200,000 pesos. Ellos lo estaban amenazando, diciendo que si él no pagaba, irían tras su familia, tras mi familia, tras ustedes. Sentí que me faltaba el aire. ¿Qué? Rodrigo me llamó desesperado un mes antes de morir. Me contó todo. Dijo que había cometido una estupidez, pidió dinero prestado para pagar otras deudas y ahora no podía pagar. Los tipos eran peligrosos, no estaban jugando. Él me enseñó mensajes, fotos. Tenían fotos de nuestra casa, Jimena. Foto de Santiago saliendo del trabajo. Santiago se puso pálido. ¿Por qué no nos contaste? ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque esos tipos no son del tipo de gente que la policía asusta. Son criminales, gente que mata por mucho menos de 200,000. Y Rodrigo estaba desesperado. Dijo que se iba a matar, que era la única salida. ¿Y tú dejaste? Mi voz salió dura. ¿Dejaste que tu hermano se matara? ¡No! Alejandro se levantó agitado. Yo no lo dejé. Intenté impedirlo. Fui hasta su departamento ese día para platicar, para intentar hallar una solución, pero cuando llegué, su voz falló. Cuando llegué, él ya estaba muerto. La sala se quedó en silencio absoluto, solo el sonido de nuestra respiración. Yo entré y lo vi, colgado. Fui hacia él, intenté bajarlo, hacer alguna cosa, pero era demasiado tarde. Él estaba frío, había muerto horas antes. Alejandro se sentó de nuevo, con la cabeza en las manos. Y entonces vi la carta diciendo que estaba cansado, que no aguantaba más, que la culpa era de él por haber involucrado a la familia. Y me quedé ahí, mirando a mi hermano muerto, pensando en los prestamistas, en ustedes, en el peligro. Y decidiste cambiar de lugar con él, completé. No inmediatamente. Al principio solo quería protegerlos, pero entonces pensé, Rodrigo y yo éramos idénticos, misma altura, mismo peso, mismas marcas. Si yo llamaba a la policía y decía que Rodrigo se había matado, los prestamistas se pondrían furiosos. Irían tras de mí, de ustedes, para cobrar la deuda. Pero si tú fingías que eras tú quien había muerto, dijo Santiago despacio, ellos irían tras Rodrigo, pero Rodrigo ya estaría muerto. Exactamente. Era la única forma de protegerlos, de hacer que los prestamistas desistieran. Sentí la rabia subiendo. Entonces armaste todo. Le pusiste tu ropa a él, le pusiste tus documentos. Llamaste a Santiago diciendo que era Rodrigo quien se había matado. Sí, y una semana después tomé el coche de Rodrigo, manejé hasta aquella carretera vacía, choqué contra un árbol e incendié el coche. Dejé mis documentos adentro. Huí antes de que alguien llegara. Después llamé anónimamente a los bomberos. Y cuando llegaron, continué, encontraron un cuerpo carbonizado en un coche con documentos de Alejandro Mendoza. El cuerpo era irreconocible por el fuego. El ADN tardaría semanas en estar listo, si es que lo hacían. No había sospecha de crimen, entonces fue registrado como accidente. Santiago identificó, o mejor dicho, firmó los papeles sin ver el cuerpo de hecho. Miré a Santiago. Él estaba blanco, en shock. Tú me usaste, le dijo a Alejandro. Me hiciste firmar esos papeles, me hiciste creer. No tenía opción. Era eso, o ponerlos en riesgo. Siempre tienes opción, grité. Podías habernos contado, podías haber pedido ayuda, podríamos haber encontrado una solución juntos. ¿Y si no la encontrábamos? ¿Y si los prestamistas iban tras ustedes? Jimena, esos tipos no juegan. Ellos matan familias enteras. Entonces te pareció mejor matarnos de otra forma, dejándome creer que estabas muerto, dejándome sufrir, llorar, entrar en depresión. Santiago perdiendo al padre. Todo mentira. Alejandro se levantó, intentó acercarse. Retrocedí. Jimena, por favor. Lo hice por ustedes, para protegerlos. Lo hiciste por ti, porque era más fácil, porque eres un cobarde.
Pasé 4 meses infernales, continué, sin poder parar. 4 meses tomando pastillas para dormir. 4 meses sin poder trabajar bien, y tú estabas aquí, vivo, viviendo como si nada hubiera pasado. ¿Crees que fue fácil para mí? Su voz subió también. ¿Abandonar mi vida, mi familia? ¿Trabajar en un empleo horrible por el salario mínimo? ¿Vivir en este agujero? Lo hice por ustedes. No, mi voz se hizo más baja, más fría. Lo hiciste porque quisiste, y ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias. Tomé mi bolsa. Santiago se levantó también. Jimena, espera. No, se acabó. Tú moriste hace 4 meses, ¿recuerdas? Y vas a continuar muerto. Salí del departamento. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas. Santiago vino detrás. Cuando llegamos al coche, me sostuvo del brazo. Mamá, espera. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, pero no voy a fingir que no pasó nada. ¿Vas a contarle a alguien? ¿A la policía? Me detuve. Pensé, ¿qué pasaría si yo contaba la verdad? Alejandro iría a la cárcel por fraude, falsedad de declaraciones. El seguro de vida que yo había recibido, 120,000 pesos, tendría que ser devuelto. Habría escándalo, juicio, vergüenza pública. ¿Y los prestamistas? Si descubrían que Alejandro estaba vivo, vendrían tras él, tal vez tras nosotros. No lo sé, repetí. Necesito pensar. Pasé los 3 días siguientes encerrada en casa. No fui a trabajar. No contesté el teléfono. Fernanda apareció, preocupada, pero le dije que tenía gripa y se fue. Santiago llamó varias veces. No contesté. Me quedé sentada en la sala mirando fotos antiguas. Alejandro y yo el día de la boda. Alejandro sosteniendo a Santiago recién nacido. Vacaciones en la playa. Cumpleaños. Carnes asadas. 30 años de recuerdos. ¿Reales o falsos? Porque ahora yo cuestionaba todo. ¿Será que él me amaba de verdad? ¿O todo el matrimonio fue una mentira? Aquellos viajes suyos, las largas ausencias. ¿Será que estaba con Rodrigo todo el tiempo? ¿Ayudando al hermano, pagando deudas, escondiendo secretos? ¿Cuánto de nuestra vida fue real? La noche del tercer día, alguien tocó el timbre. No contesté. Tocó de nuevo. Y de nuevo. Finalmente abrí la puerta. Era Alejandro. Estaba diferente. Se había cortado el cabello muy corto, se había rasurado la barba, usaba lentes que yo nunca había visto. Parecía más viejo, más cansado. ¿Qué quieres? Platicar. Por favor, Jimena, dame solo 5 minutos. Pensé en cerrarle la puerta en la cara, pero una parte de mí, la parte idiota que aún lo amaba después de todo, le abrió paso para que entrara. Nos sentamos en la sala, el mismo sofá donde habíamos visto la tele juntos por años. Donde habíamos platicado sobre el día, sobre Santiago, sobre planes futuros que nunca ocurrirían. Vine a disculparme, comenzó, por lo que hice, por la forma en que lo hice. Tienes razón, debí haberles contado, debí haber dejado que ustedes decidieran también. Pero no nos dejaste, decidiste solo. Decidiste que era mejor hacernos sufrir que confiar en nosotros. Él bajó la cabeza. Tenía miedo. Los prestamistas tenían fotos, Jimena. Fotos de nuestra casa, de Santiago. Ellos sabían dónde trabajabas. Decían que si Rodrigo no pagaba, iban a quemar nuestra casa contigo adentro. Sentí un escalofrío. ¿Y dónde están ellos ahora? ¿Los prestamistas? No lo sé. Después de que Rodrigo murió, o mejor dicho, después de que creyeron que yo morí, ellos desaparecieron. Deben haber desistido. Al final, no se le puede cobrar una deuda a un muerto. ¿Y tienes la certeza de que desistieron? ¿Que no van a volver? Van 4 meses. Si fueran a volver, ya habrían vuelto. Nos quedamos en silencio. El reloj en la pared marcaba las 9 de la noche. Allá afuera, la vida continuaba. Coches pasaban, vecinos regresaban del trabajo. El mundo giraba normalmente mientras el mío se había detenido. ¿Qué quieres de mí?, pregunté finalmente. ¿Perdón?
porque no sé si pueda perdonarte. No quiero perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero que entiendas que no hice esto para lastimarte. Lo hice para protegerte. Pero me lastimaste profundamente. Lo sé. Y voy a cargar con esa culpa por el resto de mi vida. Lo miré. Realmente parecía arrepentido. Pero el arrepentimiento no cambiaba lo que había pasado. No borraba 4 meses de dolor. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ti. Si quieres denunciarme, lo entiendo. Voy a aceptar las consecuencias. Pero si quieres, si puedes fingir que no sabes, yo continúo como Rodrigo. Continúo muerto para ti, y tú sigues con tu vida. Seguir con mi vida, repetí. ¿Como si nada hubiera pasado? Como si yo realmente hubiera muerto en aquel accidente. La propuesta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Yo podía denunciarlo, exponer todo, destruir la farsa. ¿Pero para qué? ¿Para ver a mi esposo preso? ¿Para devolver el seguro de vida y pasar por toda la vergüenza pública? ¿Para arriesgar que los prestamistas descubrieran y vinieran tras nosotros? ¿O podía simplemente aceptar que Alejandro murió hace 4 meses? Que el hombre frente a mí era Rodrigo, un extraño, y seguir mi vida como la viuda que realmente era, porque Alejandro, el hombre que yo amaba, ese realmente murió. Lo que sobró era un cobarde que eligió huir en vez de luchar. Hay una condición, dije. Él me miró, esperanzado. Cualquiera. Nunca más apareces frente a mí. Nunca más entras en contacto conmigo o con Santiago. Si te veo en la calle, voy a voltear hacia el otro lado. Si intentas hablarme, te voy a ignorar. Para mí, Alejandro murió, y Rodrigo es un extraño. Vi el dolor cruzar su rostro, pero asintió. Entiendo. Y tú nunca, nunca le cuentas a nadie la verdad. Te llevas este secreto a la tumba. ¿Entendiste? Sí. Me levanté. Tomé mi anillo de matrimonio, que yo aún usaba. Me lo quité del dedo. Lo puse en la mesa de centro entre nosotros. Entonces está decidido. Alejandro Mendoza murió el 15 de marzo de 2024. Fue enterrado y llorado. Y Rodrigo López es un extraño que nunca he visto antes en mi vida. Alejandro, Rodrigo, miró el anillo. Lo tomó delicadamente, como si fuera una reliquia. Lo guardó en el bolsillo. ¿Puedo hacer una última pregunta?, dijo levantándose. Puedes. ¿Logras entender por qué hice esto? ¿Por qué elegí protegerlos de esta forma? Pensé. Honestamente pensé. Logro entender el miedo. Logro hasta entender la lógica retorcida, pero no logro aceptarlo, porque no confiaste en mí, en nosotros. Y un matrimonio sin confianza no es nada. Él asintió lentamente. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija. Yo te amé, Jimena. Te amo. Eso nunca fue mentira. Tal vez, pero el amor sin valentía no vale nada. Él salió. Cerré la puerta detrás de él. Me recargué en ella, deslizándome hasta sentarme en el suelo. Y finalmente, después de 3 días aguantando, lloré. Lloré por el matrimonio que perdí, por el hombre que amé, por la confianza destruida, por la vida que nunca más sería la misma. Pero también lloré de alivio, porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, por más dolorosa que fuera, era mejor que la incertidumbre. 3 meses pasaron desde aquella noche. Regresé al trabajo, a las clases, a la rutina. Le conté a Santiago sobre la conversación, sobre el acuerdo que hice. No le gustó. Quiso confrontar a Alejandro. ¿Rodrigo? Pero lo convencí de dejarlo así. Él murió, Santiago. Tu papá murió. Y ese hombre que se parece a él es un extraño que está pagando por lo que hizo de la única forma que puede, viviendo una vida miserable, solo, con culpa. Santiago aún visita la tumba de Rodrigo a veces. No sé si es para honrar la memoria del tío que apenas conoció o del padre que perdió. Tal vez ambos. En cuanto a mí, dejé de vestir de negro. Volví a salir con amigas. Comencé terapia, no para superar la muerte de Alejandro,
sino para superar la traición, porque fue eso lo que fue. Una traición gigantesca. Vi a Rodrigo, voy a llamarlo así ahora, más de 2 veces de lejos, una en el mercado, otra en la calle. Las 2 veces volteé hacia el otro lado. Él me vio pero no se acercó. Cumplió el acuerdo. Aprendí algunas cosas con todo esto. Aprendí que nunca conocemos a alguien completamente, no importa cuánto tiempo vivamos juntos. Aprendí que el luto es complicado y que a veces lloramos no por la persona que murió, sino por la persona que pensábamos que era. Aprendí que el perdón no es obligatorio y que a veces lo mejor es simplemente seguir adelante. Y aprendí que la verdad es importante, siempre, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. A veces todavía tomo la foto de nuestra boda. Miro a aquella pareja joven, feliz, llena de sueños, y me pregunto en qué momento todo comenzó a derrumbarse. ¿Cuándo decidió Alejandro que las mentiras eran más fáciles que las verdades? ¿Cuándo comenzó a esconder a Rodrigo de mí? ¿O fue antes, mucho antes, cuando 2 hermanos gemelos fueron separados y crecieron como extraños? Tal vez nunca lo sepa, y tal vez sea mejor así. Ayer recibí una carta, sin remitente. Adentro, solo una foto vieja. Alejandro y Rodrigo niños, 5 años, abrazados, sonriendo. Al reverso, escrito a mano. Gracias por entender. Gracias por dejarme protegerlos, aunque sea de la forma equivocada. R. Guardé la foto en una caja con otros recuerdos. Recuerdos de un hombre que murió 2 veces. Una vez cuando fingí su muerte. Otra cuando descubrí quién era realmente. Y entonces volví a vivir. Porque la vida continúa, con o sin respuestas, con o sin cierres, con o sin justicia. Y a veces vivir bien es la mejor venganza. No contra él, sino contra las circunstancias que nos destruyeron. Hoy, 7 meses después de enterrar a mi esposo por primera vez, finalmente logro decir, sobreviví. No entera, no sin cicatrices, pero sobreviví. Y eso tendrá que ser suficiente. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides convertirte en miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá. 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 Te espero allá.